Muy bien. Estamos en nuestra segunda lección, ¿no? Que es la oración espiritual. ¿Vale? Entonces, vamos a desarrollar este tema. Nada me acuerdo. Vamos a hacerlo en tres partes, ¿ya? En tres partes lo vamos a desarrollar este tema de oración espiritual. Uno, un consejo para orar, un consejo para orar. Eso vamos a ponerlo en primer lugar. En segundo lugar vamos a poner oración espiritual, que es lo que compete a nuestro tema, ¿no? Ahí vamos a agarrar fuerza en esta segunda parte de oración espiritual. Y como tercero, oración en el espíritu. Bien, entonces, consejo, cómo orar, ¿no? O algo similar, y usted véalo como la nota, como escribe. El segundo punto va a ser oración espiritual, que es nuestro tema, como ya les mencionaba, y oración en el espíritu, el tercer punto, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos en la parte del medio, ¿no? Pero vamos a empezar con esta introducción, ¿no? Oración espiritual. Hay una oración, hermano, que nosotros deberíamos practicar, ¿no? Un consejo de oración, una oración inteligente, ¿no? Filipenses 4:6 dice que debemos nosotros orar, ¿no? Orar siempre, debemos estar a cuenta en la oración con Dios, dice Tesalonicenses, orar sin cesar. Quiero que me presten atención en esta parte, ¿no? Dentro de nuestra vida como cristianos, lo que queremos nosotros es orar para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y eso no está de nada mal, ¿no? Sino que hay un secreto dentro de este tema que quiero compartirlo con ustedes, es el poder orar por los demás. Cuando nosotros oramos por los demás, hace que la oración agarre fuerza y se acelere en lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Nosotros debemos tener bien claro que muchas veces nosotros queremos la oración para nosotros y le pedimos a Dios ciertas cosas, ¿no? Ciertas necesidades, ciertas aflicciones, ¿no? Tenemos y la presentamos delante del Señor. Pero muy pocas veces oramos por los demás, oramos por las demás personas. Y eso nosotros deberíamos considerarlo, el por qué no lo estamos haciendo. Dice que en la Biblia que nosotros somos un cuerpo, ¿no? Usted puede tener muchos cuerpos, ¿no? Imagínense que usted es la mano, ¿no? Ya. Para que la mano tenga efectividad necesita tener todo completo sano. Necesita estar el antebrazo sano, necesita estar el hombro sano, necesita tener todo sano para que la mano pueda moverse con eficacia. Lo mismo pasa cuando oramos, hermano, que necesitamos que nuestra oración llegue y haga efecto, ¿no? Pero necesitamos estar unidos. Por eso necesitamos orar por las demás personas. Cuando tú oras por las demás personas, es como que la oración se acelere y viene la respuesta primeramente para ti por lo que oraste por los demás, ¿no? Quizás viste a una persona que está necesitada económicamente, está afligido. La mejor manera de poder recibir ese milagro, recibir esa bendición de parte de Dios, es que nosotros podamos orar por ellos primero, ¿no? Señor, bendice a tal persona para que salga de esa situación, provéale, y cuando acuerde, hermano, la solución que oraste por las demás personas viene y hace que nosotros recibamos esa oración. Una vez creo que el pastor Carlos lo ha enseñado en algunas ocasiones, ¿no? Cuando él dice, cuando tú oras por otra persona es como que te volviera a ti, ¿no? Pareciera algo que no tiene sentido, pero cuando vamos a la palabra, tiene gran efecto de orar por otra persona para que Dios te escuche a ti. Dice la Biblia que es mejor dar que
recibir, ¿no? Y cuando habla de dar, es que quiere decir que nosotros entreguemos, porque hay una alegría que cuando recibimos, pero cuando damos, es mejor, dijo el Señor. Es mejor dar. Y muchas veces nosotros queremos pedir primero. Bueno, es bonito pedir, Señor, mira, mi situación, mi aflicción. Pero cuando nosotros damos, es como que hay un descanso. Y el que descansa en el Señor sabe que su problema se solucionó. Entonces, si la Biblia dice que es mejor dar que recibir, entonces hay una bendición ahí para nosotros. Y no precisamente estamos hablando económicamente de bendición, que igual eso, hermano, trae un rompimiento en las cosas de la finanza, ¿no? Cuando damos, cuando abrimos la puerta de dar, aquí va el término del dar, ¿no? En este simple hecho de decir, bueno, a mí me interesa la otra persona. Pero muchos pastores, ¿no?, hoy lo cambian, ¿no?, porque solamente ellos quieren recibir, pero no dar, no oran por la gente, sino solamente quieren ser beneficiados y no ser los que benefician a las demás personas. Dice la Biblia que Job tuvo un problema tremendo, ¿no? Vino una prueba sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo lo que él tenía, y pasó que quedó en ceniza, quedó atribulado, y dice que ya estaban, ¿no?, sus amigos juzgándolo, ¿no? Decían, tú pecaste, tú hiciste esto, Job, arrepentiste. Mira, yo he visto a tanta gente que no sufre así como vos, ¿no? Lo estaban opacando, ¿no? Lo estaban dejando allá como un pecador, y Job defendía su posición y decía, yo no he hecho nada. Pero en el momento donde Dios suelta la cadena de Job, fue cuando él hizo una oración por sus amigos, ¿no? Ahí dice que se le acabó el problema a Job. Dios tenía el proceso para Job, pero cuando todo se solucionó fue cuando Job oró por sus amigos. Job podía orar por él mismo, ¿no? Él decía, Señor, sálvame. Pero Dios preparó ese panorama, ese ambiente, y sus amigos vinieron y Dios le dijo, ora por ellos. Y cuando Job oró por sus amigos, Dios los restauró a él y los sanó. Ahí ya Dios se encargó con ellos, ¿no? Pero miren la importancia de poder desbloquearnos, descomprimirnos, orando por las demás personas. Y hay una bendición cuando nosotros oramos por ellos. Es como que se aceleren las cosas que nosotros estamos pidiendo a Dios, pero orarlo como se ora, ¿no?, de corazón, decir, Señor, mira la situación de mi hermano, mira la situación de mi pastor, de mi amigo, ¿no? Entrarnos en su problema, y Dios va a empezar a abrir puertas para nosotros, ¿no? Cuando vemos nosotros en la Biblia que Jesús, el maestro, siempre oraba por las demás personas, oraba por sanidad, oraba por milagros. Y hubo una ocasión donde él oró por él mismo, ¿no? Cuando estaba en Getsemaní, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue la única oración que Dios no le respondió a Jesús, ¿no? Porque él siempre oraba por los demás y Dios le respondía, pero en este caso, cuando la única vez que él oró por él mismo, Dios no le respondió, ¿no? Entonces vemos que la efectividad del maestro estaba en orar por las demás personas y entregarse a la oración por las demás personas. Se la pasaba toda la noche orando y al día siguiente lo que hacía era manifestar el amor que había por las demás personas. Dentro de nosotros, para las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, el primer requisito que nosotros debemos tener para amar la oración y para recibir los beneficios de Dios es amar a las personas. Simplemente es amar a las personas. ¿Por qué? Porque Dios no puede entregarle dones, talentos, habilidades a personas que están en el chisme, a personas que son malas, que tienen raíz de amargura, que tienen algo dañado en el corazón. Dios no le otorga a esas personas nada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan despojarse de lo que son y empezar a amar a las personas como ellos mismos se aman. Entonces, la oración principal que despega a alguien que quiere predicar o que quiere hacer un ministerio es la oración por las demás personas. El primer requisito es amar a las personas. Entonces, si tú amas, Dios te va a dar dones, te va a dar talentos, te va a dar habilidades. Ahora, imagínense usted solamente que
que alguien que no ama a las demás personas y Dios le entrega el don de discernimiento o de ciencia, supongamos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Dios le va a mostrar algo a esa persona y lo primero que va a hacer a esa persona es ir y juzgar, ir y encararle el pecado, ir y exhibirlo. Y eso Dios no hace. En ningún lugar Dios hace eso. Nosotros como hombres o como humanos muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar quizás por la autoridad que hay en un don, por lo bien que se ve exhibiendo lo que otra persona hace, ¿no? Entonces, si Dios muestra algo es para corregir. Los dones están para corregir a la iglesia, no para hacernos ver a nosotros. Son herramientas que están para la edificación de la iglesia, y esas herramientas están exclusivamente para aquellas personas que aman de verdad. Las personas que están dispuestas a tener empatía, ese cariño por las demás personas, ¿no? Decir, bueno, estoy para ayudarte, estoy aquí, voy a sacarte de esa situación, voy a estar en todo lo que tú hagas. El don de sanidad es un don que implica amar a las personas. Tú no puedes ir a orar por sanidad para que se sane si no te interesa que se sane, o si no lo amas como tú te amas. Y dentro de los dones que hay, hermano, Dios opera con el ministro, con el predicador, de una forma profunda para que él discierna la enfermedad de la otra persona. Tenemos nuestro siguiente tema, que es los dones espirituales, y vamos a ver un poco sobre esto, pero ya estamos empezando, ¿no? Que todo esto, hermano, está unido en sí, todo está unido en sí y lleva a una sola cosa, es a poder edificar a la persona. Entonces, mire que es importante que nosotros aprendamos a orar por las demás personas, y eso va a traer beneficio para nosotros mismos, ¿ya? Nos va a traer acceso a las cosas de Dios. Ese es nuestro primer punto, ¿ya? Y vamos a entrar en lo que es la oración espiritual. Yo me ponía a pensar ahora, ¿no? Yo decía, ¿cómo le puse oración espiritual? Es un tema, es un título extraño, ¿no? Porque no se escucha, si usted lo busca por ahí no lo va a encontrar, que una prédica o algo así, ¿no? Oración espiritual. Pero vamos a entrar en lo que sí quiero llegar con este tema, ¿ya? Dentro de la oración tiene un brazo grande, ¿no? Que es igual que la salvación, ¿no? La salvación tiene tantas ramas, ¿no? La fe tiene tantas ramas, ahí cómo crecer la fe, cómo tener más fe, cómo saber si tengo fe, ¿no? Entonces hay dones de fe y todo eso, pero es grande las ramas que hay dentro de ese título. Pero vamos a ver qué quiero compartirle con ustedes con oración espiritual. Salmo 119, versículo 14, si alguien lo puede encontrar ahí. Salmo 119, versículo 14. Salmo 119, versículo 14. Y Josué capítulo 1, versículo 8. De ahí vamos a empezar. Josué 1, 8. ¿Qué dice Salmo 19, 14? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Salmo 19, 14. 119. 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos delante de ti mis pensamientos y la meditación de mi corazón. Para entrar en este tema necesitamos una cosa: estar de acuerdo, ¿ya? Lo que hablamos hace un momento antes de que llegara, estar de acuerdo. Dice la palabra en Mateo capítulo 18, 19, por ahí dice que 18, 19 de Mateo, que nosotros debemos
ponernos de acuerdo para pedirle algo a Dios. ¿No? Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, dice, por cualquier cosa que le pidieran al Padre, Él lo va a oír. Y nosotros, hermanos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y todo esto, este ser, necesita estar de acuerdo para pedirle algo a Dios. Necesita estar completamente de acuerdo para que esa oración se transforme en una oración espiritual. ¿Ya? Miren, nosotros somos tripartito o tricótomo, como decimos, ¿no? Normalmente tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo usted sabe que su espíritu está activándose o está moviéndose en las cosas de Dios? ¿Cómo usted discierne cuando es espíritu? ¿Cómo usted discierne cuando es su espíritu? ¿Tiene alguna idea? Hermano Carmelo, usted, digamos, podía mencionar si alguna vez usted se da cuenta cuando su espíritu está activándose dentro de usted. ¿Cómo usted discierne dónde está su espíritu? ¿Alguna idea? No sabe, no responde, dice. Cuando nosotros vamos a la palabra espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando ese espíritu está en nosotros, hermano, es la manera de razonar, de pensar. Ese es el espíritu que está hablando en tu vida, lo que estás pensando. Lo que está, dice la palabra, el hombre es cuyo pensamiento, ¿no?, persevera. El hombre en cuyo pensamiento persevera, tal es él, ¿no? Así como piensa, es él. Entonces quiere decir que nosotros lo que pensamos es lo que está enseñado en nuestro espíritu. Y dice el libro de Romanos 12:2 que debemos renovarnos en nuestro espíritu y renovarnos al conocimiento de Dios para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero debemos renovar nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar, renovándola, es obligar a tu espíritu a que piense como Dios le agrada que tú pienses. Quiere decir que si tu mente se dispara para todos lados, es tu espíritu que no está quieto y necesitas renovarlo tu espíritu. Cuando tú vas a la concordancia al final de la Biblia, no vas a encontrar ahí que dice espíritu, y hay muchas cosas, ¿no? En la Biblia también, cuando se refiere a espíritu, alma, habla de muchas cosas, no específicamente está traducido en una sola palabra. Nuestro espíritu más se enfoca en lo que nosotros pensamos. Nuestra alma más trabaja es en los sentimientos, en lo que sentimos, en lo que anhelamos. Mire que cuando una persona se enamora, pongamos ese ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que se deja llevar por lo que siente, y eso es su alma, ¿no? Su alma empieza a trabajar con lo que siente, y muchas veces hace que ese sentimiento saque a la persona del lugar o lo mueva a otro lugar o a hacer otras cosas, y después reacciona, ¿no?, su manera de pensar y dice, ¿cómo fue que hice esto? ¿O cómo fue que llegué a tal lugar? ¿Por qué? Porque el alma también empieza a hablar, empieza a jalar a hacer las cosas que nosotros no queremos hacer muchas veces. Como dijo el apóstol Pablo, mi cuerpo quiere hacer otras cosas, pero mi espíritu quiere hacer otra cosa, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ¿no?, que él quiere hacer el bien, quiere decir su espíritu quiere hacer el bien, pero mi cuerpo quiere hacer el mal. Entonces hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu, quiere decir en lo que tú piensas y en lo que tú sientes hacer. Porque tú no quieres fallarle a Dios, tu espíritu no quiere fallarle a Dios, pero muchas veces se deja llevar por tu alma, por lo que sientes. Y por tercero, ¿no?, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, que no tiene nada que ver aquí. Pero hay
hay un miembro que controla todo nuestro cuerpo. El libro de Santiago dice que es nuestra lengua. Nuestra lengua nos direcciona como un timón que va a direccionar a todo el barco. O es como una llama de fuego que empieza a arder un gran bosque. Esa es nuestra lengua. Ahora, dentro de nosotros como cuerpo, alma y espíritu, para orar en el espíritu, o una oración espiritual, perdón, para orar en una oración espiritual, todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu alma, cuerpo, alma y espíritu, necesitan estar de acuerdo para pedirle algo a Dios. Necesitan estar de acuerdo. Quiere decir que muchas veces tú puedes decir, bueno, yo voy a pedirle esto al Señor, tu espíritu está orando al Señor, y estás pensando en pedir algo al Señor, pero tu cuerpo o tu carne jala al pecado, jala a la duda, a la incomodidad y pierdes ese enfoque que tenía. Quiero reducirlo más corto esto del espíritu, como una herramienta gratis para nosotros, como una herramienta útil. El espíritu, hermano, es ver, pensar e imaginar las cosas que están por pasar. Imaginar. ¿Ya? Si yo le estoy diciendo oración espiritual, en otras palabras quiere decir una oración de la imaginación. De la imaginación. ¿Cómo es? Si tu espíritu está en tu mente, entonces tu mente necesita procesar y visualizar lo que tú quieres. Necesita enfocarse en lo que tú quieres. Dice el libro de Hebreos 12:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, tu fe o tu espíritu necesita estar enfocado en lo que quiere. Tu mente tiene que estar presa en lo que quiere, pero también tu alma necesita estar en esa misma línea. ¿Y cómo lo hace? A través del ayuno, de la oración y de la fuerza de atraerlo a que se alinee a lo que tú quieres. Porque si tú lo piensas, pero también necesitas sentirlo, y estas dos cosas se unen y está produciendo una oración espiritual. Cuando tú lo visualizas en tu espíritu, pero tú también lo sientes en tu cuerpo, en tu alma, que ya lo tienes, es seguro que ya lo tienes ya. Es seguro que ya Dios te lo otorgó. Es seguro que Dios ya te lo premió con lo que tú le estabas pidiendo. Pero necesita procesarse en tu espíritu, meditarlo en tu espíritu. Cuando hablo de espíritu, estoy hablando de tu imaginación y de tu manera de pensar. Dice el Salmo 19:14 que leímos hace rato: sean gratos delante de ti, oh Dios, la meditación de mi corazón y mis dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón tiene que ser grato delante de ti. En otras palabras, lo que está pensando usted en este momento, Dios lo está recibiendo como si fueran unas palabras para Él. Muchas veces Dios se vale más de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hablamos. Porque nuestro espíritu llega y se presenta ahí y ya está mandando información a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que antes que nosotros hablemos, Él ya conoce lo que vamos a pedir. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya estaba planeando la película de qué le íbamos a pedir al Señor. Por lo tanto, lo que valida a Dios es lo que estamos pensando. Y dentro de ese pensamiento es el espíritu de tu cuerpo, de tu ser que está hablando. Cuando viene una persona necesitada a la iglesia o afligida en el espíritu, no en la carne, no en los sentimientos, afligida en el espíritu, el que tiene discernimiento de espíritu o el que tiene don de ciencia va y saca la información es del espíritu de la persona. Y le dice, no, tú estás pasando esta necesidad, o tú viviste esto tal día, tal hora, con fecha, con exactitud, pero ¿dónde sacó la información? En el espíritu de la persona. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros hablamos son espirituales y se alinean las cosas espirituales. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta para tener una oración más efectiva a Dios es ver qué estamos pensando cuando estamos orando.
Porque hay mucha gente que viene, ora, llora, dice palabras elocuentes, dice palabras bonitas, pero en su manera de pensar está lejos, está pensando en otra cosa. No puede imaginarse lo que le está pidiendo a Dios. Y lo que Dios va a validar es lo que tú estás pensando en pedirle a Dios. No sé si me dejo entender. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios, ¿cuántos saben que Dios habla de muchas maneras? Y si Dios habla de muchas maneras, una de las maneras más eficaces que Dios habla es a través de imágenes. Rara la vez que Dios hable en voz audible. Dios habla en voz audible, pero quizá a una persona 2 o 3 veces le ha hablado en voz audible, de ahí no más. El resto lo habla a través del sueño, que son imágenes, a través de visiones, que son imágenes, a través de impresiones o éxtasis, que son imágenes. Dice la Biblia que cuando lo estaba entrenando a Jeremías, le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dice: ve una planta de almendro. Y Dios le dice: Jeremías, bien has visto. Ahora yo te voy a dar interpretación de esa imagen. He aquí, para adelante, viene un tiempo donde yo voy a poner mi palabra por obra y la voy a apresurar por obra. Entonces ven cómo una imagen le da una revelación para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hablar. Dice uno de los salmistas, ¿no? Dice: yo voy a ver lo que se me dirá. Quiere decir que está buscando una información de ver lo que Dios le va a decir. Dios habla a través de sueños, de impresiones, de imágenes. Quiere decir que es una película que Dios está trayendo al ser humano. Ahí está, nuestro trabajo es interpretarlo. Pero si Dios habla de esa manera, Dios también escucha de esa manera, de lo que tú estás pensando y de la manera, de la fuerza que lo estás pensando. Dice la Biblia en el libro de Mateo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia,